Oye, Judith, ¿es importante el cociente intelectual? Sí, pero hay cosas más importantes en esta vida. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. Más que en reír por lo que veo mi compañera de programa, pero bueno, se ataca de la risa. Hola, ¿cómo están? Vamos a tener un programa interesante en el que hablaremos sobre la inteligencia emocional y entender un poquito qué es, por qué es importante y qué tanto se diferencia de otros tipos de supuestas inteligencias. Supuestas, ahorita veremos por qué. Pero bueno, no podemos iniciar sin antes agradecer el amable patrocinio de Shell, las bolsas reutilizables más bonitas para las compras. Las recomendamos mucho, no solamente porque tienen un diseño muy padre, muy bonito, sino también porque ayudan al mundo, nos ayudan a nosotros, ayudan a la economía, ayudan a todo. Porque así, vas a las compras, llevas tu bolsa reutilizable, no tienes que llevar plástico, no estás contaminando, se ve mejor y bueno, aparte son bien aguantadoras. Así que les recomendamos que le echen un ojo en su página web. Las encuentran en la página shell.com.mx. Shell se escribe con C-H-E-E y una L. Aparece aquí abajo en los super. Y bueno, también agradecemos el patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Gracias a estas dos empresas podemos estar con ustedes semana a semana. Así que vámonos con Judith para que nos cuente qué es esto de la mentada inteligencia y todas las cosas que se producen con ella, o mejor dicho, los problemas que tenemos para definirla. Ok, recordemos que estamos en una serie de programas dedicados precisamente a la inteligencia emocional. En el programa pasado hablamos sobre las emociones y hoy precisamente hablaremos sobre la inteligencia emocional. Es común escuchar y usar la palabra inteligente y nos encanta decir, es que fulanito es muy inteligente, es que no es inteligente, es que yo soy muy inteligente. Pero, ¿qué es inteligencia? O sea, a los mismos expertos en el tema les es complicado definirla y medirla, ya que no existe una única definición. Dependiendo de la corriente, autor o teoría que estemos manejando, puede variar el significado. En ocasiones puede confundirse con un término psicológico muy osado, que tenemos un conocido en común que Cobo lo traía en la boca cuando quería presumir lo inteligente que era, que es el cociente intelectual o conocido por sus siglas como CI. Pero este cociente intelectual es un estimador de la inteligencia, entre comillas, general, resultado de algunos test diseñados para ese fin. Solamente mide algunas cosas, no mide todo. Ahorita nos va a platicar Draco qué es lo que mide. Y ya tiene varias décadas esto, así que también mucho de decir el cociente intelectual y andar dando números es mamasearle, la gran verdad. Sí. Como una nota al pie, lo habrán escuchado como cociente intelectual y como coeficiente intelectual. Hoy en día ambos son válidos, no son técnicamente hablando lo mismo. El cociente hablaría de una división, mientras que el coeficiente una multiplicación, pero en un ámbito general son sinónimos, vamos a llamarlo así. O En CI. fin, el famoso CI o cociente intelectual, pero es un poquito lo que decimos, ¿no? Entonces, este cociente intelectual que hoy en día te aparece en internet para que lo midas con un examen de 10 preguntas, lo cual es falso. Principalmente lo que va a medir es nuestra capacidad para razonar, sobre todo resolver problemas, pensar de forma abstracta y planear. Pero esto hace que otras inteligencias que se han identificado sean dejadas de lado, y eso no está bien, porque pensamos entonces que solamente resolver problemas, pensar de manera abstracta, planear, un poco la memoria también está ahí enfocada, pensemos que es lo importante, y desgraciadamente es lo que hoy en día se le exige mucho a los niños, que tengan estas buenas, por ejemplo, calificaciones, cuando tenemos niños que son unos genios, pero que socialmente apestan, ¿no? Según el psicólogo Howard Gardner, existen para él 7 tipos de inteligencias. Le digo para él porque hay otras teorías que hablan de 5, otras que hablan de 9, pero esta es la más conocida.
Entonces, hablemos de estas 7 inteligencias. Y dentro de ellas está dentro de estas 7 inteligencias están las famosas inteligencias personales, que las puede definir o las define este mismo Gardner como la capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos propios y de los demás. Lo repito para que vean la importancia de esto, de esta inteligencia. Piensen en un día a día cómo responden ustedes a estados de ánimo, a cómo me siento, al temperamento para explotar o no explotar, a las motivaciones, qué es lo que quiero, como comer chocolate y azúcar todo el día, que no es correcto, a los deseos, tanto los propios como de las demás personas. Entonces hay que saber ser inteligentes en este ámbito. Y recordemos, es una de las 7 inteligencias que propone Gardner. Esto nos dice entonces no solamente el cociente intelectual o qué tan bueno eres resolviendo problemas o pensando de manera abstracta es lo importante. Así que no le demos tanta importancia a eso porque es algo que engloba a todo nuestro ser. Por otra parte, en los años 20, el psicólogo y pedagogo Edward Thorndike propuso otro tipo de inteligencias y él le llamó a una parte de ellas la inteligencia social. Afirmaba que existía y que esta difiere mucho de las habilidades académicas que tengan las personas, ya que es un elemento básico para que la persona afronte los retos prácticos de la vida. Es decir, aquellos retos en los que no te van a poner a sacar la raíz cuadrada de algo, sino que realmente en ese momento tienes que resolverlo, que se te acaba de caer algo, te frustraste y demás. Entonces, bueno, lo mencionado nos lleva a una perspectiva más amplia del concepto de inteligencia. De acuerdo con los psicólogos Robert Jeffrey Esterberg y Peter Salovey. ¿Cómo era, Vic? Salovich. La inteligencia es aquello que hace que uno enfoque más adecuadamente su vida. O sea, todo el concepto de inteligencia que veníamos manejando es que necesitamos que el niño saque puro 10 en física, química y matemática, porque ahí es donde se mide realmente la inteligencia, está cayendo abajo y viendo que necesitamos enfocarnos un poquito más a llevar adecuadamente nuestra vida. Porque siendo muy sinceros, el CI puede predecir quién va a ser bueno en el aula, o sea, qué alumno va a sacar muy buenas notas. A lo mejor puede predecir cuáles son las personas que el día de mañana tienen habilidades para ser profesores porque tienen mucha capacidad de retener información, pero lo que no puede predecir es el futuro de una persona una vez que concluya su educación, es decir, fuera de la escuela, fuera del salón, en la vida diaria y allá afuera enfrentándose a los catorrazos de la vida. En efecto, y aquí voy a romper un poquito el guión que tenemos y voy a meter mi cuchara directamente, porque a veces, y yo se lo he comentado mucho cuando me toca dar clase a mis alumnos, nos enfocamos mucho en ese número, en la calificación, en tener el 10, el 9, ya el 8 ya está mal, y no nos damos cuenta del aprendizaje que hay detrás de todo esto. Los números sí son valiosos, es una representación física, simplemente numérica de cómo vas, pero no lo es todo. Entonces hay que enfocarnos en todo lo demás, y esto es como un consejo para aquellos que son padres y también para nosotros mismos ya cuando estamos más creciditos, de no nada más enfocarnos en eso, en la pura calificación, en el número, en el aprendizaje de estos saberes teóricos. Hay muchos elementos más allá de eso que nos van a afectar. Yo siempre les digo, ¿cuándo fue la última vez que usaste el teorema de Pitágoras, por ejemplo? ¿O cuándo fue la última vez que necesitaste sacar una raíz cuadrada? Sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que gestionar tus emociones porque te sentías triste, enojado, porque no sabías cómo comportarte con la pareja? Y lo vemos, tenemos gente muy capaz, tenemos gente con mucha de esta inteligencia, de coeficiente intelectual, pero no se pueden comunicar, no pueden llevarse bien con su pareja, con sus hijos, con los colaboradores, etcétera, ¿no? Entonces, sí necesitamos que entender que el coeficiente intelectual no lo es todo. Pero, que quede claro, no por eso no es importante, porque con estas definiciones que acabamos de dar, se podría pensar que el coeficiente intelectual está peleado con la inteligencia emocional, o es uno o es otro, y no, para nada es así. Como seres humanos, somos una mezcla entre intelecto y emoción. Entonces, esta mezcla es la que nos da forma y sentido.
Y si de pronto damos más valor a una que otra, vamos a estar muy desequilibrados y vamos a ser genios increíbles y vamos a poder manejar matemática absoluta, pero no podremos interactuar con las personas y sería muy triste. Y el otro lado es el lado contrario, esa persona que es simpática, alegre, se da bien con todos, pero que no sabe cuánto es 2 por 2. Entonces es esta parte de equilibrar. La inteligencia emocional, para pronto, es una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones, tanto las nuestras como las de los demás, que a veces es más importante que saberse estas respuestas automáticas. Entonces, de eso se trata la inteligencia emocional. Nos permite promover este crecimiento tanto en lo emocional y por lo tanto en lo intelectual. De esa manera, la información que tenemos nos va a permitir guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento para ser personas más felices, más íntegras, más tranquilas, porque mucho de lo que vemos en el día a día, los problemas, no sé, un problema de tráfico en el que la gente está gritando, se baja y le clava un cuchillo en el ojo al que le quitó su lugar, o los tiroteos que hemos visto hoy en día desgraciadamente en Estados Unidos o en cualquier parte de nuestro país también, etcétera. Mucho tiene que ver con eso. No sabemos gestionar nuestras emociones y le damos importancia a algo que sí lo es, pero no es lo único. Entonces no equilibramos. La intención de la inteligencia emocional es entender que eso, tenemos emociones, hay que gestionarlas y así podremos ser mejores personas sin que esté peleado con el coeficiente intelectual. Porque recordemos que las emociones, como lo vimos en el programa pasado, están ahí, van a estar ahí y muchas veces ganan sobre la parte lógica y el razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un secuestro emocional o cuando no sabemos gestionar bien estas emociones o no tenemos inteligencia emocional? Bien lo decía Daniel Goleman en su libro. En la época de la caverna, pues lo peor que podía pasar es que te quedaras ahí como petrificado y de momento viniera y te comiera un depredador, pero ahorita tenemos adolescentes, como lo acaba de mencionar Draco, el claro ejemplo de Estados Unidos, tenemos adolescentes, tenemos niños jóvenes que tienen acceso a armas así como así, y resulta que estos cuates nunca les han hablado de sus emociones, nunca les han hablado de inteligencia emocional, y luego van y cuántas personas no matan nada más porque el morro estaba frustrado, porque esto, porque otro, porque presentan muchas situaciones que se pudieron haber previsto si hubieran hablado antes con ellos. Ojo, estamos hablando de casos genéricos, no estamos hablando ya de broncas como una depresión clínica, ya hablando de salud mental o ese tipo de detalles, ¿no? Estamos hablando así como de la generalidad. Entonces, bueno, también retomando a Daniel Goleman, la inteligencia emocional, ¿qué es lo que nos permite? 1, tomar conciencia de nuestras emociones. 2, comprender los sentimientos de los demás. 3, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en todas partes, pero principalmente en la escuela o en el trabajo. 4, acentuar nuestra capacidad para poder trabajar en equipo. 5, adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Y 6, participar, deliberar y convivir con todos desde un ambiente armónico y de paz. Entonces díganme ustedes si estas 6 cosas que acabo de mencionar no son importantes para empezar, para poder vivir con uno mismo todos los días y después en nuestro entorno. Y si se les complicaron mucho los 6 puntos, quédense con el último. Recuérdenlo así, que nos permite convivir con todos y con uno mismo en un ambiente armónico y de paz. Lo que todos quisiéramos, queremos, y que está ahí, no es tan difícil. Nada más hay que entender que está en la inteligencia emocional. Hay que darles apertura, ese espacio, desde que somos niños. Pero si andamos un poquito más grandecitos, y algunos ya estamos mucho más grandecitos, aún es tiempo de detenernos. Y para eso, aunque a la fecha no existe un test de papel y lápiz que mida la inteligencia emocional, es algo complicado por muchas razones. Bueno, aquí en Radio Back creemos que podemos empezar haciendo esta pausa que les digo y hacernos algunas preguntas que podemos contestar de manera cruda, de manera realista. No tratar de hacer la respuesta para quedar bien con nosotros mismos, sino ser sinceros, porque así podemos ver más o menos cómo andamos en ese equilibrio, en esa balanza, y empezar a tratar de gestionar emociones. Platicaremos de eso en otros programas. Pero bueno, preguntas que recomendamos serían, por ejemplo, ¿cómo soy? ¿Cómo me llevo conmigo mismo? ¿Me caigo bien? O sea, una pregunta que siempre se me ha hecho interesante es, ¿sería un buen amigo de mí mismo?
o seré el amigo que traiciona, que habla mal a mi espalda, que no me dice las cosas como son, etcétera. Por otro lado, pregunta importante, sé cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y amenazas, el famoso FODA. Bueno, en mí lo tengo bien claro. Procuro que mi crecimiento no sea exclusivamente intelectual, sino también emocional o espiritual. Me quiero meter en todos los cursos que encuentro de universidades y de maestrías y doctorados, o también de pronto me meto en aspectos que me hacen crecer en lo humano, como puede ser un curso de macramé o de pintura o de yoga, o salir a correr con los amigos, o tener este espacio de esparcimiento. O sea, eso lo hago. Puedo expresar, esto es bien importante, puedo expresar libremente lo que siento. O sea, y no nada más el grupo social al que pertenezca, porque luego no, entre hombres yo no puedo hablar de cosas porque entonces ya nos vemos tan machos. Bueno, tú solito puedes decirlo, con la pareja, con los mejores amigos, con la familia, puedes decir me siento triste, me siento mal, me haces enojar, etcétera. También se vale, no significa que todo tienen que ser expresiones de cosas buenas. Se vale decirle a alguien no te soporto, me haces enojar, y que aún así nuestra amistad continúe. No es que ya en el momento que yo te digo no te soportes nos tengamos que pelear, tiene que ver con el momento, con el espacio, con lo que esté sucediendo, la plática. Entonces, ¿me puedo expresar libremente o no? Por último, de mis preguntas, ¿tolero la frustración y la presión? O sea, ¿soy capaz de hacerlo? Porque si no, por ahí traigo algunos issues que hay que resolver y que seguramente vengo arrastrando ya desde que era niño o un poquito después. También tenemos que hacernos las siguientes preguntas respecto a los demás. Piensen en su novio, pareja, mamá, papá, con quien sea que convivan en cortito y en grande. Puedo percibir las emociones de otras personas, pero realmente percibirlas, o sea, no es, yo creo que me está queriendo, es no, o sea, realmente lo que la persona está expresando. Me importan estas emociones porque una cosa es percibirlo y otra cosa es que te importen, porque las puedes percibir, pero te pueden valer completamente queso. ¿Cómo te llevas con los demás? Y siendo bien sinceros, no seamos soy el alma de la fiesta, cuando realmente nadie te soporta, eres un pelado o pelada que es grosero con los demás y sigues en ese grupo social nada más porque de plano, ¿no? Entonces, veamos bien si me llevo bien con los demás o no, o si nada más me están aguantando porque no les queda de otra. De ahí, ¿realmente aporto algo positivo en y para las personas que están cerca de mí? Y esto creo que es algo bien importante, porque haciendo un crossover con lo que alguna vez platicamos del amor, para mí esto es parte del amor. O sea, parte del amor es buscar que las personas a quienes amo estén bien y sean felices y sigan creciendo. Y creo que con mi esposo, con mi mamá, con mi mejor amigo, con mi grupo cercano, es lo que procuro, que realmente sigamos creciendo, porque si no, el día de mañana esas relaciones se basan en el ayer. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a chelear hace 300 años? ¿Te acuerdas cuando éramos novios y vives en el pasado? Y sí, está muy chido recordar cómo te conociste, cuando ibas a poner un heladito, cosas por el estilo, pero finalmente lo que hace que una relación sea fuerte es lo que vas creciendo y construyendo día a día. Entonces ahí vemos por qué la importancia de la inteligencia emocional se refleja en todos los ámbitos. Y pues creo que con esto cerramos el segundo episodio de inteligencia emocional y nos llevamos más tarea de resolver estas preguntas para ver cómo andamos. Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Y bueno, si saben de alguien a quien le interese este tema, alguien que cree que el coeficiente intelectual debe privar sobre la inteligencia emocional, compartan este programa. A veces, porque esto sí lo queremos dejar muy claro, no es por malicia, no es por decir a alguien, mira, te equivocaste. No, es por abrir esas miras, por ampliar la perspectiva y decir, hay otras cosas que también son importantes. Compártelo a los padres, a esos que tienen hijos y que de pronto pues seguimos repitiendo nada más una mala forma de pensar, que si el niño no trae 10 o 9 entonces está mal. A lo mejor tu hijo no va a ser el mejor ingeniero nuclear del mundo, pero va a ser un buen artista, por ejemplo, o lo más importante, va a ser una buena persona, y creo que eso es más importante tanto en los hijos como en nosotros.
Así que si de pronto de estas preguntas que hicimos, en algunas digamos que no sales tan bien librado, tan bien librada, es momento de empezar a pensar en, bueno, tal vez tenga que mejorar mi inteligencia emocional en lugar de tratar de mejorar mi coeficiente intelectual o cociente intelectual, porque si no es una bronca. Así que compartan, nos va a ayudar a que todos seamos mejores y tengamos esa apertura emocional. Y nos hace mucha falta. Y recuerden que esta es una vista desde el punto del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y finalmente, si tienen ganas de leerlo, para ver de dónde viene esa inteligencia emocional, cómo son importantes los primeros años, cómo funciona nuestro cerebro, aviéntense todo el libro porque la verdad está muy bueno y se lo recomendamos. También les recomendamos aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.back, Facebook RadioBack2, YouTube, Spotify y Apple Podcasts RadioBack. Nuestra página la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Emociones. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.